en este momento. Aunque no hay nada. Bueno, eh, A ver, a las 10 porque viajo. ¿cómo, perdón? Se cortó algo a las 10, dijiste. Yo le aviso que voy a estar hasta las 10 porque a Ah, las ok, 10 perfecto. viajo. Ok, bien, dale. Dale, dale, dale. No hay problema. Bueno. Slideshow, a ver dónde se muestra esto. Ah, no. ¿Por qué se muestra siempre al revés? Ustedes están viendo la pantallita con dos. Sí. Vean. ¿Cómo hago? Lo voy a correr de este lado y ahora seguro que cuando lo corra me lo va a mostrar al revés. A ver. No, ¿por qué? Bueno, pará. Voy a compartir la otra y listo. No sé por qué. Lo que pasa es que debo tener Claro. Me muestra en la pantalla uno siempre los dos y en la otra. Bien. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 7 que se llama Firewall. Eh, Estas diapos están muy bonitas porque Mercedes le agregó un montón de fotitos y cosas, así que hay que aprovecharlas. Eh, ¿Qué temas vamos a ver? Bueno, algunos aspectos de seguridad. Vamos a ver qué es un firewall y, digamos, cuál es la funcionalidad que cumple o debería cumplir. Y bueno, y comparaciones o limitaciones de los firewalls, ¿sí? Distintos tipos de firewall que hay y obviamente una implementación para Linux, que es la herramienta que venimos usando para todos los prácticos, así que vamos a usar un firewall de bajo nivel que se llama iptables. Hay, hay algunos por ahí de alto nivel, pero en realidad terminan siempre escribiendo reglas o la configuración con esta herramienta, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay uno que se llama Shortwall y hay otro más que no me acuerdo el nombre, que por ahí la interfaz es más linda o le permite definir cosas más genéricas y después termina traduciendo siempre a iptables. Así que eh, está bueno que veamos iptables. Eh, Bien. Dudas, preguntas, vos lo que quieras preguntar cuando quieras, Agustín, ¿sí? Ok. Bueno, Em, ¿Qué vamos a usar o de dónde sacamos material? Bueno, del libro de Stalin sacamos temas de seguridad y con respecto a iptables y todas esas cosas, la usamos desde el Linux Network Administrator, que es un libro genérico de Linux. Y después encontramos un par de tutorial bastante interesantes. DigitalOcean es un proveedor como Amazon, como Google Cloud, nada más que un poquito más, quizá no tan conocido, quizá no tan grande, pero tiene unos tutoriales que hemos ido tomando prestados en distintos temas y la verdad que están bastante buenos, bastante claros. Así que bueno, hay un par que habla de las reglas y comandos para firewall y otro que habla cómo setear con iptables en Ubuntu un firewall, que es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, si no me creen a mí, lean este tutorial por ahí y le va a servir. Bueno, ah, ¿has cursado alguna otra materia de seguridad? Porque hay una materia de seguridad ahí en la tecnicatura o es una electiva. No, no, es yo soy de una, telecomunicaciones Eh, y no tenía otro. ok. claro, Agustín es de telecomunicaciones y no ha tenido, y en el caso Ah, de los de chicos de redes es optativa también, que bien, todavía ok, no, algunos la han hecho, ok, otros no. ok, bien. Eh, Bien. Eh, a ver, bueno, hay un par de aspectos. Primero, la conectividad a todo el mundo a través de Internet, que eso está bueno y sirve para compartir datos, información. Esa es la parte buena. La parte mala es que hay un montón de gente conectada ahí, entonces eh,
podría quedar expuesto nuestro sistema, nuestro servicio, nuestra aplicación a posibles ataques, digamos, ¿sí? Posible robo de información, posible modificación de la información, un montón de ataques distintos, ¿sí? Y también, ¿no?, algunos de denegación de servicios, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un sitio que vende cosas, podría ser en internet, podría ser que tenga un ataque y no esté más disponible en la red para cualquiera que quiera, o el sitio para cualquiera que quiera comprar algo. Entonces, básicamente necesito proteger o necesito tener cuidado con tres aspectos interesantes. Uno, respecto a los datos, que la confidencialidad, o sea, por ejemplo, si tengo este sitio web que vende cosas, eh, seguramente debe tener información de usuarios o tarjetas de crédito y cosas por el estilo. Entonces, bueno, si alguien puede acceder remotamente a eso y se lo roba, podría hacer estragos. Con respecto a la integridad, que eh, no modifique la información que está ahí. Y con respecto a la disponibilidad, lo que decía recién, que esa información o esos datos estén siempre disponibles, ¿sí? Recursos no me acuerdo por qué pusimos ese punto, Mercedes. Se habla con recursos Recursos físicos, por físicos. ejemplo, sí, por ejemplo, si querés Mm, proteger un servidor que está expuesto en internet o querés em, proteger alguna máquina importante dentro de tu red local, se hace referencia a eso, la parte física. bien. La parte física, está bien. Seguridad física es otro tema también grande y puede, no sería de internet esto, pero podría venir alguien si la sala donde está tu máquina física no está protegida de alguna manera, podría llevarse la máquina. Con lo cual, bueno, también si adentro tiene datos, inclusive estaría perdiendo datos y los recursos. Y bueno, reputación obviamente, eh, cada vez que sufre algún ataque o alguna denegación de servicio o pérdida de servicios, eh, un sitio web, bueno, pierde de alguna manera reputación. Es más, y si son de los grandes, inmediatamente salen 10.000 memes que no anda, que se cayó, qué sé yo, Twitter, ¿no? O Facebook, o Instagram, o cualquiera de esos. Bueno. Este, bien, entonces, con respecto a la conectividad a Internet, lo que yo tengo que hacer es incrementar el nivel de seguridad, que es la barrera o la defensa que yo tengo para evitar que eh, vulnerabilidades o que tenga ataques desde la Internet al estar conectado, obviamente, ¿sí? Y uno de los elementos importantes para brindar seguridad es firewall, que básicamente yo ahí puedo decirle qué servicios se pueden acceder, incluso quiénes pueden acceder o desde qué direcciones o de qué lugares pueden acceder, eh, evitando, digamos, que lo que yo no quiero pueda acceder a los servicios que ofrezco. Básicamente eso, sí, o sea, eso me permite de alguna manera restringir para que no todo el mundo pueda acceder a algunos lugares. Eh, bien, entonces, volviendo a lo primero, una definición de firewall, esta creo que la sacamos del libro de Stalin, pero básicamente tiene cuatro componentes de lo que compone, o lo que sería un firewall. Eh, y habla que, bueno, obviamente un firewall debe restringir el acceso a una red,
eh, podría ser que esa red sea interna o también que esté en internet, o sea, el firewall lo podemos poner en distintos lugares, incluso entre dos redes que no tienen acceso a internet también puedo poner un firewall, ¿sí? Eh, si lo comparás o si lo ves, podrías ponerlo en principio eh, entre dos redes como si fuera un router. Obviamente las funciones son totalmente distintas. El router encamina los datos, este, además de encaminar los datos, podría evitar o permitir el acceso a distintos servicios, ¿sí? Un firewall puede estar compuesto por un sistema o varios, eh, pero lo que hacen es, una vez que yo defino una política de control de acceso, hace que el tráfico se comporte de acuerdo a esa política que yo definí, ¿sí? Eh, en el caso de esté conectado a Internet, bien, lo que yo tengo que hacer es definir una política entre una red privada de Internet, eh, y ahí tengo que decir qué servicios pueden ser accedidos y también podré definir los usuarios que acceden. Y básicamente no es un protocolo. Fíjate que el resto de lo que vemos nosotros son protocolos, porque acá en realidad poder usar distintas técnicas para lograr esta protección. Incluso puedo hacerlo en software o en hardware. Eh, pero bueno, la combinación de esto lo que me permite es proporcionar seguridad a, a la red donde están mis servicios que quiero publicar, ofrecer en Internet, o genéricamente entre dos redes. Siempre hablo de dos redes porque si estamos en la misma red podría poner un firewall en el servicio propiamente dicho, pero generalmente lo hago para toda la red, entonces lo pongo siempre a la entrada de una red, por lo cual, como te decía, muchas veces está inmediatamente atrás de un router o implementado en el mismo router, ¿sí? En el mismo hardware específico. Bien. Y esto está en rojo. ¿Qué querés resaltar acá, Mercedes? Perdón. Sí, porque quizás esa es la definición un poco más completa Mm. cuando uno hace referencia al firewall. Claro, porque te Eh, preguntan firewall y muchas veces una caja o a veces no. A veces es un IP table, a veces es otra, otra herramienta, o a veces es más de una. Entonces sí, quizá esa es la más acertada. Es un poco ambiguo, pero bueno, nosotros vamos a contar un poco cuál es el funcionamiento y cuáles son las distintas topologías que podemos encontrar. Y bueno, y después hacer un ejemplo con iptables, que es una de las formas de hacerlo. Podemos hacerlo con las ACL de Cisco, sí. Podemos hacerlo con los, ¿cómo es que se llaman? Bien, viene una cajita específica para hacer esto, de un fabricante. También lo podemos hacer de un montón de maneras. Vos preguntá, Agustín, si tenés dudas o hasta acá va bien. Cuando digo que se puede hacer con ACL de Cisco, o sea, se puede usar, podemos usar distintos programas, pero ¿a qué se refiere eso? Em, Hay routers de Cisco que vos los ponés interconectados en dos redes, pero también tienen un módulo que se llama Access Control List, donde vos ahí pones qué servicios o qué paquetes puede redireccionar y qué paquetes puede dropear o tirar. Entonces, cuando pasan por ese router Cisco tráfico, va examinando lo que vos pongas en esa lista de acceso. Y, y eso te permite construir un firewall de uno de los distintos tipos, porque hay varias formas de hacerlo, pero bueno, eso te permitiría. eh, ¿Han tenido Cisco ustedes? O mejor dicho, redes y han visto Cisco o no? Con Alicia. Sí, hemos visto, Y sí, hemos visto, sí, pues, sí, no han visto la parte de ACLs. sí, sí, los vemos. Ok, bueno, pero viste que ahí vos podés poner listas para permitir acceso a tal puerto, o bloquear
creo que era para permitir o denegar, no me acuerdo, hace un montón que no uso Cisco, pero en la ACL vos podías permitir, Sí, sí, eran ACL de entrada o salida en el puerto. bien. Y pero las ACL esa, estaban asociadas a protocolos también, ¿no es cierto? O sea, ahí vos podés poner Es- qué puerto TCP me refiero, ¿o no? Como te digo, hace un montonazo que sí, no uso no me Cisco, acuerdo. pero creo que sí que lo podés hacer eso. Bien, acá usa algo similar, pero por ahí es más específico lo que vos podés permitir o denegar. Bien, básicamente, si queremos que un firewall proteja una red o un servicio que ofrecemos, la única manera de protegerlo es que el tráfico pase por ese firewall, ¿sí? Eh, Fíjate que acá, bueno, hay como tres flujos de información, pero el firewall está bloqueando los que están en rojo y solo deja pasar el que está en verde hacia la red local, ¿sí? O sea, me refiero que si vos querés proteger tu información, el tráfico debe pasar por el router. Si no pasa por el router, por el firewall. Si no pasa por el firewall, no es Mandrake el mago, entonces no sabe qué pasa, así que no puede proteger nada, ¿sí? Y lo que hace es, yo tengo políticas de acceso autorizado, entonces de acuerdo a esas políticas, por ejemplo, deja pasar el tráfico verde, pero no el rojo este, ¿sí? Y bueno, obviamente otro aspecto que debería tener es que esto está implementado o en software o en hardware. Bueno, eh, debería no tener vulnerabilidades o el software o el hardware porque si no, en vez de el tráfico acceder directamente, siento que tengo virome acá. El tráfico, en vez de intentar acceder acá a algún servicio que no me deja, lo que podría hacer es intentar atacar alguna vulnerabilidad del firewall, entonces romper el funcionamiento, o sea, habilitar todo el tráfico y después sí podría tranquilamente traficar la información, ¿sí? Entonces, eh, clear all. Esa es una de las cosas sí, acá está. Esta es una de las cosas que deberías tener en cuenta, o sea, las características que debería tener. Claro, todo el tráfico debería pasar por firewall, de acuerdo a políticas que pase solo autorizado y además que esté actualizado el operativo o el hardware y no tenga vulnerabilidades. Eh, Si se usa una VPN, omitiría un par de cosas, ¿no? sí, lo vamos a ver VPN creo que en un par de clases. Eh, en realidad igual tenés que tener un firewall ahí que te deje pasar el tráfico de la VPN. Ahora en vez de pasar tanto por el firewall, el tema de seguridad pasaría por qué tipo de VPN tenés, porque tiene que ver con criptografía, entonces si los algoritmos que usa para encriptar y cifrar información no son muy buenos, podría hackearte la VPN y cualquiera podría entrar y ya ahí como no tenés un firewall, nada, sería como si estuvieran en la red local. O sea, está buena la VPN, pero, pero en algunos casos, otra vez, suponete que vos tenés un servicio que ofreces Internet al público en general, ahí no te sirve una VPN porque si no le tendrías que dar VPN a cualquiera que quisiera entrar a tu red o a tu sistema o lo que ofreces. Entonces, eh, sería como imposible, no tiene mucho sentido. VPN es generalmente para algún tipo de usuarios que son remotos y necesitan estar o acceder a la red. ¿Lo podrían hacer en Internet? Sí, pero quizás es más complejo configurar un firewall para eso.
entonces directamente configuras este otro servicio, que es como si estuvieras en la LAN, pero otra vez, eh, además de necesitar habilitar el tráfico de esa VPN en el firewall, necesitas asegurarte que los algoritmos que usas de cifrado no sean malos, porque si no podrían eh, descifrar la información que está viajando y conseguir los datos que es lo que en la primera transparencia decíamos que tenemos que proteger. No sé si se entendió. Sí, sí, Ok, bien. Eso ya lo había dicho. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué funciones debería cumplir un firewall? Es mm, permitir o negar acceso desde una red a otra y viceversa. Los que no están permitidos los debería filtrar, o sea, dropear o descartar o como quieras llamarle. Debería tener forma de monitorear ese tráfico, viendo destino, origen y si cumple con lo que estoy, con la política que yo decidí. Eh, bueno, y también almacenar los paquetes para analizarlo en caso de problemas. Eh, Básicamente esas serían las funciones que deberían tener cualquier firewall, eh, independientemente otra vez si sea de software o de hardware. Eh, ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué capacidades tiene esto? Bueno, define un único punto de resistencia, es donde va a estar controlando todo, que se cumplan las políticas. Eh, Hay algo que se llama Intrusion Detection System, que son sistemas que detectan intentos de ataques. Entonces, esos sistemas se alimentan de información que les da el firewall, ¿sí? De información de log que le da el firewall. Si el firewall de repente ve que hay un montón de intentos de conexión desde distinto lugar a un servicio en particular y este otro sistema que se llama IDS podría estar monitoreando los logs que informa el firewall, entonces decidir que sí, efectivamente hay un ataque y tomar una acción al respecto, qué sé yo, apagar el servicio, no sé, bloquear, agregar nuevas reglas o políticas al firewall automáticamente, sí, se puede hacer eso, por ejemplo. Además, ¿qué otras capacidades debería tener el firewall? Bueno, eh, debería poder hacer traslación de direcciones de red. No tiene que ver con seguridad, pero muchas veces, bueno, viene incluido en el mismo firewall. Eh, Logueos de análisis de tráfico y de paquetes filtrados o no en la web. Hay una aplicación que se llama WebAlyzer que podría tener. Y también lo que vos preguntabas recién, también estos firewall podrían además tener capacidades de VPN. Eh, nos quedan 10 minutos, no pasa nada, o 5. Si bien estas últimas dos son optativas, pero bueno, hay muchos firewall que traen esa posibilidad. Como te dije más temprano, porque digamos, es otra la función de VPN, pero está bastante relacionada. Si vos querés acceder de una red externa a la interna, sí o sí tenés que pasar por el firewall. Y si querés acceder a algunos servicios muy específicos, como si estuviera adentro, ese firewall muchas veces te conviene que implemente alguna VPN, entonces es como si vos estuvieras adentro y te olvidas, porque si no deberías configurar un montón de políticas bastante más específicas y complejas en el firewall y no usar VPN. Se podría en algunos casos hacer sí, pero bueno, por ahí es más complejo. Eh,
Ok, hablamos de algunas políticas o de cosas que voy a controlar. Yo puedo controlar a qué servicio acceden, básicamente a qué puerto y también a qué protocolo, porque podría ser que yo accediera a algún servicio que corre en TCP o UDP, entonces también ahí puedo especificar, ¿sí? En realidad sería protocolo y puerto. Desde dónde o hacia dónde van, obviamente la dirección IP, que ahí podría ser IPv4 y IPv6. También puedes implementar, o la función es para autenticar usuario o controlar qué usuario es el que quiere acceder. Eh, Control de comportamiento. Eso se refiere a que no analiza los paquetes individuales, sino un flujo de paquetes, y eso, de acuerdo al comportamiento, podría controlar que se comporta de alguna manera determinada. Creo que nosotros en la práctica hacíamos algo como que no permitir más de tanto requerimiento por minuto, cosas por el estilo, que si bien podría ser un servicio correcto, una acción correcta y el usuario correcto, pero yo podría decir el comportamiento, bueno, pero no quiero eh, que hagas más de una cantidad determinada de requerimientos por minuto, cosa de que no se sature el servidor. Creo que era eso, ¿no es cierto? Que habíamos implementado en los ejemplos, Mercedes. Sí, había uno de los últimos ejercicios tenía que ver Ujú. con el tiempo, sí. Con el comportamiento. Ok, genial. Bien. Eh, Con respecto a qué políticas voy a aplicar, bueno, básicamente eh, tengo dos distintos sabores, restrictiva o permisiva, y básicamente sería como la configuración por default. Si yo pongo restrictiva, lo que hago es deniego todo el tráfico, excepto lo que yo explícitamente permita. Mientras que si es permisiva, permite todo el tráfico excepto lo que yo explícitamente deniegue. Eh, ¿Cuál será mejor de ambas dos? ¿Qué opinas, Agustín? ¿Cómo sería la pregunta? No, que hay dos políticas que yo podría aplicar a los firewall, que es restrictivo o permisivo, que el restrictivo bloquea todo excepto lo que yo explícitamente permita, y la otra alternativa es eh, permisivo, que permite todo el tráfico excepto lo que yo eh, explícitamente deniegue. ¿Cuál pensás que es mejor? ¿O la diferencia? Eh, la, la permisiva. Eh, Tienen pros y contras. En realidad, si vos explícitamente seteás lo que no querés, generalmente no va a tener problema cuando aparezca un nuevo servicio, cuando aparezca algo, porque vos por defecto no lo estás bloqueando. Pero si, no sé, pones a funcionar un nuevo servicio y te olvidas de poner las políticas para filtrar tráfico indebido, eh, por defecto va a pasar ese tráfico. Mientras que si lo haces siempre permisivo, cada vez que quieras poner algo nuevo, vas a tener que sí o sí ponerte a configurar o agregar política en el firewall para que ese nuevo tipo de tráfico llegue a la dirección correcta. O sea, por ahí es más fácil poner a andar con política permisiva al principio, pero es más seguro hacerlo con restrictivo porque vos, si te olvidaste de contemplar de filtrar algo, en el caso del permisivo, podrías tener un ataque, mientras que en el restrictivo, si vos te olvidás de especificar algo, seguro que no va a poder acceder al nuevo servicio porque está todo bloqueado de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Es más complejo por ahí a veces hacerlo restrictivo, pero bueno.
Por ahí en sitios de producción quizá te conviene hacerlo restrictivo. ¿Qué más? ¿Por qué diapo vamos? 46, bueno, vamos rápido, no vamos a terminar más. Bien, bueno, ¿qué ventaja me da poner un firewall? Obviamente me permite proteger de, primero, ataques de, como te decía, de negación de servicios cuando, eh, por ejemplo, eh, tenés un sitio y de repente desde muchos lugares a la vez intentan hacer nuevas conexiones, puede ser que tu servicio colapse de alguna manera y al final no puedas tener el servicio online disponible para el que lo quiera usar. Eh, Hay muchos de estos que son de DOS, no sé si los has escuchado. Sí, Ok, que son distribuidos. Generalmente sí, hay algún sí, free. uno cuando, me acuerdo uno que en el IoT se usaba cuando se infectaba un dispositivo y después eh, el administrador tenía que infectar ese dispositivo, infectaba al otro así, algo así, ¿no? Claro, sí, sí. Eran Entonces tenés como un montón de zombies, algo así. dispositivos de distintos lugares que por ahí se ponen de acuerdo y tal día, tal hora empiezan a mandar requerimientos a un solo sitio y los revientan. Sí, qué sé yo, cientos de miles de Claro, requerimientos. Bien, ese distribuido porque el que es de negación de servicio es un ataque desde un sitio determinado. Entonces es fácil, digamos, para el que administra un firewall decir, bueno, voy a bloquear todos los intentos de tráfico de este sitio y listo. Pero al ser distribuido, no tenés mucha chance. Bien, ¿qué ventajas me trae poner un firewall? Obviamente, bueno, muchas veces es muy cara la información que tengo, la información privada, entonces necesito protegerla sí o sí. Eh, otras, otras menores, bueno, otras ventajas menores es que, bueno, eh, si está descartando o bloqueando tráfico no deseado, obviamente va a disminuir y voy a tener menos ancho de banda usado por ese tráfico indeseado. Y bueno, obviamente proteger de intentos de ataque es lo que queremos. Limitaciones de estos firewall, bueno, lo que dijimos más temprano. Si yo intento acceder a algún requerimiento, pero no pasa el tráfico por ese firewall, no tengo forma de controlarlo, no tengo forma de protegerlo. Eh, Traidores, usuarios inconscientes. Bueno, bien. Bueno, continuando con lo que veníamos hablando, tengo que compartir este escritorio. Ahí estás viendo todo en una sola pantalla, sí, sí, este es, ok. Sí, Bien, sí, sí. estábamos hablando de las limitaciones que tiene un firewall, digamos, no es que yo pongo un firewall y por sí se arreglan todos mis problemas, sino que, bueno, si no pasa el tráfico por ahí no lo puedo proteger. Eh, si tengo usuarios en mi empresa que quieren hacer algo malicioso, tampoco lo va a defender, digamos. Este, Claro, eso es lo que te digo. Si en mi red local tengo algún virus y bueno, como el tráfico no va a pasar por el firewall, tampoco lo va a poder resolver. Eh, y también si hay algún fallo o alguna vulnerabilidad en un servicio que está dejando pasar, tampoco lo puede solucionar él, ¿sí? Porque él, por ejemplo, ya hace un montón, no hace como 9 años, hubo hubo un problema con el protocolo SSL que es de Secure Socket Layer, viene a ser una especie de encriptación en capa de transporte.
y la vulnerabilidad era en el servicio, mientras que el firewall permitía que pase ese servicio. Entonces, bueno, lo que hubo que hacer es actualizar todos los SSL del lado de los servidores para evitar la vulnerabilidad. ¿Sí? Bien, ¿qué tipo de firewall tengo? Básicamente tres, donde el primero es bastante básico, lo que hace es filtra paquetes de acuerdo a un criterio, y como IP, puertos, protocolo o campo del protocolo IP y no más que eso. Otro que es a nivel de un gateway de nivel circuito, o sea, lo que hace es, me permite inspeccionar los estados del tráfico, y después otro a nivel de aplicación, donde eso se conoce como proxy. Bien, vemos rápidamente las diferencias de ello. Entonces te decía que el de filtrar paquetes lo que hace es, independientemente, los trata, independientemente cada paquete que llegue al firewall, podría controlar dirección IP origen o destino, puerto origen destino, por qué interfaz llega o por qué interfaz sale, algún campo del protocolo IP como, no sé, el 5 o lo que sea, tamaño del paquete, y no mucho más que eso, ¿sí? Pero es por cada triste paquetito que llega o sale. Y básicamente está acá, digamos, esta cajita y todo el tráfico debería pasar por acá. Entonces, por ejemplo, podría bloquear de estos tres que salen, bloquear uno y el dos y salir de acuerdo a algún criterio. Y al contrario, el tráfico que viene afuera de estos tres que llegan, podría dejar pasar dos y otro no, pero bueno, no hace más que eso. Con respecto, bueno, ventajas, desventajas respecto a los otros. Eh, es rápido porque controla cada paquetito y no mucho más que eso. Eh, Casi todos lo tienen, como te digo, Cisco tiene este tipo de firewall. Eh, Está en la paleta del usuario, eso no sé, al usuario se refiere a tipos de usuario, o sea, o validación de usuario porque no las hace. Eh, Solo se enfoca en capa IP o TCP, no más que eso, pero no controla algo en capas superiores. Eh, no tiene ninguna autenticación por usuario, cosa por el estilo, porque básicamente controla esas dos capas. Es eficiente realmente porque lo único que controla es en capa de transporte y capa de red, pero bueno, hay que tener cuidado con la configuración porque ya lo vamos a probar, ya vas a ver que por ahí se te va a complicar. Bien, con respecto al gateway a nivel circuito, hace lo mismo que el anterior, pero además lo que hace valida conexiones antes de traficar datos, y si hay alguna conexión establecida, directamente ya no valida cada uno de los paquetes, sino si la conexión ya está establecida, deja pasar el tráfico, ¿sí? Esto es para, obviamente, protocolos con conexión, o sea, TCP o algún otro que sea con conexión. Eh, ¿Qué más? Ah, y este es el otro, el gateway en capa aplicación, que básicamente se lo conoce como proxy, lo vimos nosotros. ¿Te acuerdas que en el proxy yo podía validar eh, el source y el destination y los usuarios y el horario? Bueno, esto lo que hace es genera dos conexiones independientes, entonces es un intermediario. Todo lo que piden desde Internet hacia la red local se lo piden a este proxy, y este proxy lo pide luego o retransmite el requerimiento hacia adentro si es que se permite, si es que está permitido, ¿sí? Bien. O sea, lo que hace es que no permite una conexión directa desde el exterior o de la red, digamos, pública hacia mis servicios. Sería una cosa así, donde yo
Acá tengo un host que tiene una IP pública y una privada, entonces el requerimiento... Uy, perdón. Iba a dar al otro botón, me equivoqué, al botón de dibujito. Acá está. El requerimiento en realidad llega a esta máquina, este es a donde hace el requerimiento. Acá el proxy valida lo que corresponda y si está bien, hace la conexión. Y la información que me da el host este se le responde al proxy, el proxy se le responde Ah, lo hice todo al revés porque el cliente está de este lado, perdón. Este es mi real server. El servidor está de este lado, pero es lo mismo. Digamos, el cliente se conecta a este proxy, si me permite, se conecta al servidor real, este responde y este responde, ¿sí? Eh, ¿Qué ventajas tengo con el gateway a nivel de aplicación? Bueno, puedo usar mecanismos de logueo y autenticación más complejos, mejores. Eh, por ahí es menos complicado hacer las reglas de filtrado. Eh, Oculta la información, sí, porque al servidor que está interno no le está llegando la IP local mía. Desventajas, obviamente, necesito más procesamiento porque eso lo hago en capa de aplicación. Es un programa que tiene que estar corriendo, necesito espacio en disco. Y bueno, y esto lo hemos visto. Si voy a usar un proxy, la aplicación cliente necesita ser modificada para que sea consciente que no va al servidor que yo quiero, sino a un proxy, que en los navegadores ya está implementado, así que no sería problema. ¿Cómo puedo encontrarme qué topologías de red tienen? O puedo encontrar, bueno, una que se llama Dual Home Host, que básicamente eh, sería, a veces está en el mismo hardware implementado el firewall que el router, pero Dual Home porque tiene una red para este lado y una red para este lado, ¿sí? Acá todo el tráfico pasa por el firewall. Ilegal. Otra topología que me puedo encontrar es Host Bastión, donde, donde yo tengo mi red local, que podría tener acceso a Internet o no, pero yo quiero que solo de Internet se acceda a esta máquina. Entonces, la máquina que va a estar expuesta o el servicio que va a estar expuesto, lo implemento un firewall en él, entonces obviamente también tiene dos conexiones, esa máquina, una a la LAN y otra a Internet, y todo el tráfico que venga de acá lo mando a este servicio, pero ninguno viaja en este sentido, ¿sí? La única vulnerabilidad de esto es que si llego a atacar este firewall o tiene alguna vulnerabilidad y yo puedo acceder a él, ya él está directamente conectado a la LAN, entonces, bueno, por ahí no es la mejor, es una opción barata porque es una sola máquina que voy a poner acá, pero por ahí no es la mejor. Por eso hay otra topología que lo que hago es poner dos firewall, entonces acá está. Tengo el primero que a veces suele estar con esto directamente en la misma máquina. Y acá tengo una red que se llama DMZ, que es zona demilitarizada o que tiene permiso. ¿Quién tiene permiso? La gente de Internet hacia ella, incluso los de la LAN hacia ella, porque a veces tienen servicios, el servidor web, el servidor de correo, etcétera, etcétera. Pero entre la red local e Internet no tenés conectividad a no ser que le permitas a alguien acceder a Internet y obviamente de Internet hacia la red local tampoco tenés conectividad. ¿Sí? Eso se usa bastante también. Eh, bueno, después hay otro.
Bueno, este sería el caso de que acá no pones adelante un firewall, sino tenés todos tus servidores directamente conectados a Internet, pero los que querés proteger son otros servidores. Entonces, usa un firewall para proteger esta red, ¿sí? Esta otra queda desprotegida. Básicamente esas son las topologías que te puedo encontrar. Lo que pasa es que muchas veces lo que te conviene es poner acá un segundo firewall, que es como el caso anterior, que por ahí es mucho mejor, para proteger básicamente algunas cosas de estas. Ahora, si no querés tener ninguna protección acá, bueno, este caso sería, o esta topología sería la indicada. Bien, eh, eso es básicamente todo en función de la parte teórica. Yo no sé si te queda alguna duda, Agustín. No, no sé si se entiende. Esto es un mundo igual, de todas maneras, ¿eh? Sí, sí. Pero ok, bien. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo Linux lo implementa. En realidad, el kernel implementa lo que se llama NetFilter, que es filtrado de red sería, pero la interfaz de usuario para configurar NetFilter se llama iptables. O sea, yo necesito ejecutar un comando a nivel usuario que se llama iptables, que lo que hace es configurar NetFilter, ¿sí? O sea, NetFilter es del lado del kernel, iptables es la herramienta que yo uso para configurar NetFilter. No sé por qué no le pusieron las dos iguales, pero bueno, es así. Eh, bien, entonces iptable, fíjate que es una herramienta modo usuario, o sea, es lo que yo puedo ejecutar. Ah, está, bueno, que indica NetFilter, filtrar paquete. O sea, ¿qué me permite hacer NetFilter? Es filtrar paquetes y NAT, ¿vos sabés qué es NAT, no es cierto? Pues yo lo nombré así a la pasada, pero Sí, es traducido una IP privada en pública. en realidad es traducir una IP en otra, genéricamente. Nosotros muchas veces lo usamos porque no tenemos muchas IP públicas, entonces usamos una pública y muchas privadas, pero sí, eso es. Bien, eh, o sea, iptables ya está integrado en el shell de Linux y lo que hace es acceder al módulo NetFilter. Y acá, ¿por qué no sé? ¿Por qué no se leyó bien? Bueno. No sé qué es. El kernel Linux cada que lleva un paquete debe ser que lo pasa por NetFilter ahora, no sé. Eh, a ver qué dice esto. El kernel, ahí te leo, digamos, porque lo tengo en la diapo. El kernel Linux cada vez que llega un paquete consulta las reglas de firewall y decide qué hacer con el paquete. Bien. Slideshow from the current. Ok, sigamos. Ah, está todo recortado. Bueno, iptables tiene un par de elementos que son tablas y cadenas. Eh, y cada tabla puede tener una cadena con distintos eslabones, ¿sí? O con muchos eslabones. Eslabones serían las reglas que yo aplico. Eh, Básicamente tengo dos tablas, una que es la de filter, que es para... Hay varias más, pero las que vamos a usar nosotros eh, es la de filter, que es para poner filtro en el tráfico, y la tabla de NAT, ¿sí? Respecto a las cadenas, tengo por defecto tres cadenas. Y otra vez esto se ve tan feo. Input, output, eh, para ver si lo puedo arreglar esto. Siguiente diapo. ¿Qué se ve así? Me parece que mi... A ver. Texto. Y Cris. No, no va a entrar esto. ¿Querés que te lo pase en PDF por las dudas? Si vos lo tenés, sí, sería mejor, porque si no esto...
O sea, a ver, ahí estoy subiendo las cosas, pero vamos a demorar más. Sí, pásame el PDF, por favor. Eh, Creo que lo tengo. Bueno, no importa, dale, pásamelo y lo... Si lo tenés a mano. Porque de ahí estoy viendo el resto, están todas recortadas. Es que no se lleva mi LibreOffice con tu Office. Me lo mandás por correo, WhatsApp. Te lo mando por WhatsApp. Ahí te lo mando. Dale, Ya te dale. lo mando. Tranqui. Ah, te manda el práctico. Qué pancha. Ah, para, yo creo que lo práctico FAR clase, PPT. No, no lo tengo. No, no veo en un Mira, PDF acá, no. fíjate ese. Fíjate que vos tenés otra diapo. Ahí te lo mandé. Sí, 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 la vi. Ahí la estoy copiando. Se llama Fairwell PDF. Y por las dos. No, está bien, sí, listo. Bien, a ver. Tiene otro fondo distinto, pero tiene creo que algunas modificaciones nada más. A ver. Guau. Guau. Esto está. Bueno, estábamos por acá. Estábamos por acá. Estábamos por acá. Acá está. Porque vemos esto. Implementación. Esto. Che, está re linda esta diapo. ¿Por qué yo no la tengo? Perdón. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Esta. Bien. Sigamos. Ahora sí tenemos unas diapos, pero geniales. Entonces, teníamos dos tablas y esas tablas tenían cadenas. Por ejemplo, que en la tabla filter tenía tres cadenas, que era de input, la output y la de forward, y después la de NAT, la cadena que tengo es pre-routing y post-routing. Yo también puedo agregar más cadenas, pero esos son los que tengo por default. Ya vamos a ver después de qué se trata. Creo que está por acá. Bueno, no, acá algunos comandos básicos donde yo pongo iptables. Acá con "-t" digo la tabla. Si no especifico la tabla, la que va a usar es por defecto la filter, esta, ¿sí? Entonces yo pongo el ipt, perdón, iptables "-t", la tabla, el comando condiciones y objetivos. El "-l" de comando lista. Todas las reglas que tengan las tablas. El "-f" lo que hace flush o borra, y acá tengo que poner qué tabla quiero que le borre las cadenas. Y acá tengo el "-p", que lo que hace es a una cadena le pone una política por defecto que yo quiera. Y después para agregar reglas a la cadena yo tengo que hacer "-a" de agregar o "i" de insertar. Agrega al final, ya vamos a ver el orden, es importante. Agrega al final o inserta al principio o borra en esta cadena, en particular. ¿Para qué me... Ahí está. Esa regla que yo le esté escribiendo, ¿sí? Y esto lo que hace es
¿Era para crear una cadena nueva esta? Sí, sí. New. Y aquí para borrar una cadena. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar una condición, que sería la parte verde, o sea, lo que vimos recién son los comandos, que son todos estos, pero yo si quiero, por ejemplo, agregar o insertar lo que sea, son condiciones y una condición podría ser, por ejemplo, -s, donde S es source, o -d, que es destino, y yo podría poner -source esta IP, o -source esta IP, que donde esto es una red y esto es una IP. También puedo hacer lo mismo con -d. El -i o -o es que por qué interfaz va a entrar el tráfico o por qué interfaz va a salir, input y output. Entonces yo, por ejemplo, acá, bueno, S1 está de más, pero es -i ETH0, por ejemplo, la interfaz 0, un -o ETH0. O si no, ¿qué protocolo? Y yo podría poner -p y CMP. O si hablamos de capa de transporte, yo podría especificar source port o -d port, o sea, -source port 80, por ejemplo. Bien, hay algunos módulos adicionales que me permiten agregarle más funcionalidad a IPtables. Uno se llama Limit, que eso sí me permite limitar, por ejemplo, la cantidad de paquetes por unidad de tiempo. El módulo Contract lo que permite es manejar estado de los del tráfico, entonces eso pasaría de ser un simple firewall a ser uno del segundo tipo, el de... ay, ¿cómo es que se llama? Para acá lo tengo. A nivel de circuito, si yo le pongo el contract, pasa de filtrar paquete a gateway de circuito porque es consciente de, tiene una tabla de conexión establecida, ¿sí? Entonces, acá está, me permite definir eso. Y después, si yo quiero loguear información o tráfico, tengo otro módulo que se llama logs. Bien. Eh, y finalmente, el tercer elemento que tengo que agregar es el objetivo, donde yo acá le puedo poner que quiero que haga, digamos, si un paquete cumple con eso, que por ejemplo lo acepte el tráfico, lo descarte sin decir nada o directamente le responda que lo cortó al tráfico. Eso para la tabla de filtrado, ¿sí? Son estos tres objetivos, decisiones o acciones que toma. Mientras que para la tabla de nateo lo que hace es hacer un NAT de la dirección origen, por eso se llama source NAT, o hacer un NAT de la dirección destino, o directamente enmascarar, que es cuando lo usamos para acceder a Internet desde nuestra red LAN. Que en realidad es lo mismo que source NAT. Bueno, por ahí enmascarar se puede reemplazar con source NAT. Ahora vamos a ver, no está, ¿no es cierto? El dibujito, no, no, este no. Déjame que vuelva al otro gráfico, que hay un dibujito que por ahí te puede servir para tratar de entender. Ah, bueno. Déjame que busque este dibujito quizás. Que, ¿cómo es el procesamiento de los paquetes?
viste que dentro de la tabla filter yo tengo 3 cadenas. La cadena forward, input y output. Bueno, el procesamiento es así. Yo tengo, si este es el firewall, estos son los procesos locales, las aplicaciones locales que yo corro. Entonces, cuando llega un paquete y entra en la interfaz del firewall, lo primero que se fija es si la IP destino es para el firewall o es para encaminarlo en otra máquina. Si es para el firewall, lo que va a hacer ese paquetito va a atravesar todas las reglas que yo escribo en input, y si alguna coincide y si alguna coincide y el objetivo, que es este, el objetivo es, perdón, es aceptar. Entonces, déjenme que busque la mano. Lo que va a hacer es, va a mandar el tráfico al firewall, porque esa información dijimos que le llegó a alguna placa de red y era para el firewall. Ahora, si llega a alguna placa de red información o un paquete y no es para el firewall, sino es para encaminar, lo que hace es, el paquete va a atravesar todas las cadenas que tenga esta lista, donde yo ahí voy especificando qué quiero ver, qué es lo que habíamos visto en el anterior. En esta, las condiciones. Estas, si es la IP origen, si es la interfaz de entrada, si el protocolo, si el puerto. Una vez que atraviese todas y si coincide con alguna, si machea con alguna, lo que va a hacer es ver la acción que tiene, si es encaminarla o descartarlas. Es importante las cadenas, el orden que tiene. Por eso yo recién cuando vimos para crear una cadena en la tabla, yo podía insertar que se inserta al principio o agregar que se agrega abajo. O insertar y le pongo el número de regla que quiero, entonces se pone acá. Y por otro lado, cuando desde el mismo firewall genera un tráfico, va a pasar por la cadena de output, que esto tiene un montón de reglas o de eslabones acá adentro, y otra vez va a ir verificando y si coincide con alguno, va a seguir. Bien, ahora la última pregunta es, ¿qué pasa si en cualquiera de estas cadenas un paquete entra y verifica y no coincide con ninguna regla? ¿Qué hace el paquete? Bueno, para eso está la política por defecto. Si yo por ejemplo, a esta cadena le pongo que la política por defecto es descartarlo, cuando hay un tráfico y es para el firewall, va comparando. Si no machea o si no concuerda con ninguna eslabón de esta cadena, lo que hace es directamente, si dice que la política por defecto es descartarlo, lo descarta. Y chao. En el caso, supónganse esta, que la política por defecto sea aceptarlo, lo que va a hacer es cada paquete que venga y no sea para el firewall, va a venir por acá, va a ir comparando el paquete con todas las ACL o eslabones o reglas que tiene esa cadena. Si coincide con alguna, hace lo que dice la acción que tiene esa cadena, y si no, va a usar la política por defecto, que podría ser otra vez aceptarlo y pasaría el paquete, o denegarlo y no pasaría. ¿Se entiende este gráfico? Sí, Ok, bien, ahí está. Entonces yo estaba por acá. Bien, entonces este es el off record. Bien. Ok, bien, vamos rapidito porque te va a las 10. Entonces, se había entendido hasta ahí, ¿no es cierto? Se entendió el gráfico ese porque ahora van un par de ejemplos que por ahí terminan
de asimilarse más. Bueno, acá vi que Mercedes con un par de ejemplos de esta fuente y la verdad que está bueno. Imagínate que estamos en la tabla filter, que es para filtrar paquetes. Entonces, la cadena input es un paquete que le va a llegar al firewall. Entonces, input exchange. Sí, esta es la cadena. La cadena se llama input. Y, por ejemplo, yo tengo una regla o un eslabón en la cadena que dice todo lo que venga del origen esta IP y ahí es la acción o el verbo y lo que hace es descartarlo. ¿Sí? Eh, entonces todos los paquetes que no coinciden, o sea, cuando va pasando por este eslabón, los paquetes que no coinciden con esa cadena va a seguir y si no encuentran, hay un solo eslabón en esta cadena que es esto básicamente. Entonces, si el paquete no coincide con esa dirección IP origen, que es esta, lo que hace es la atraviesa este eslabón y sigue y revisa otro eslabón, pero en este caso hay uno solo, una sola regla en esta cadena y un solo eslabón, y entonces el paquete sigue y la política por defecto que tengo que es aceptar, entonces el paquete atraviesa esta cadena. La cadena de input, o sea, un paquete que venga desde acá y tenga un IP origen distinta a esta, lo que va a hacer es lo va a evaluar, acá no lo va a encontrar igual, entonces va a seguir, y como no hay más cadena, va a la política por defecto, que es aceptarlo, y finalmente el paquete atraviesa esta cadena. Y la otra cosa que podría pasar es el paquete tiene esta IP origen, y entonces entra por acá, se fija y machea esta cadena, entonces lo que hace lo que le dice la acción, y lo que hace es dropearlo. Entonces directamente lo descarta el paquete y no sigue camino. ¿Sí? Eh, en la siguiente, bueno, acá que agregaste. Ah, bien. Acá primero le agregó el módulo de contract, que es lo que habíamos hablado, que es para saber los estados. Entonces acá se fija. Si el estado es nuevo, es un paquete que recién va a un tráfico, recién va a comenzar una conexión nueva, lo que hace, salta al logs y me muestra este cartelito, digamos, en el logueo, New TCP Connection y después los datos de la conexión. Entonces lo que va a hacer es una conexión nueva, va a venir por acá, va a coincidir con su estado, va a decir que es nueva, entonces va a venir acá y lo que va a hacer es mostrar ese cartelito en los logs. Y si acá no tengo si no tengo ninguna otra cadena, lo que hace es después sigue con la política por defecto y como es aceptar, lo acepta. En caso de que tenga un paquete, por ejemplo y ya me conecté, ya tengo una conexión establecida, o sea, ¿cómo lo sé? Porque yo acá tengo un IP origen, un IP destino del paquete y un puerto origen, un puerto destino. Lo que hace compara una tabla de conexiones establecidas y si coincide con alguna de ellas, significa que la conexión no es nueva, entonces no va al log y directamente continúa. ¿Y qué otro ejemplo tenemos acá? Ah, y el otro con respecto a la limitar la tasa de requerimientos, yo podría tener podría tener lo mismo que recién, ¿sí? Déjame que busque la viroma. Lo mismo que recién, donde yo le digo que si es nuevo, en vez de saltar a log, lo mando a otra
cadena que yo creé que se llama rate limit. Podré poner cualquier nombre a esto, ¿no es cierto? Pero tengo que crearla a la cadena. Y esta cadena lo que va a tener es algunos requerimientos como un límite de 50 por segundo o un ráfaga de 20. Y si cumple con eso, lo acepta y viene por acá. Si no cumple con eso, lo deniega y yo acá le puedo poner a esta cadena eh, otra regla que diga que lo descarta, entonces el paquete lo descarta. Si no cumple con estas condiciones, ¿sí? Que es lo que yo estoy fijando, por ejemplo, que no más de 50 por segundo y que no tenga una ráfaga de más de 20 seguidas. Esos son distintos ejemplos que podré utilizar. Y creo que, bien, este es un ejemplo cómo hacerlo desde el firewall, desde la IP tables. Esto sería un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que hago es borrar todas las reglas, perdón, de la tabla filter y acá borrar acá no le pongo menos T filter, no hace falta, es por defecto, pero a esta especifico, pero a la tabla NAT, que es la otra, la de traslación de direcciones, también borro todo lo que tiene. Lo otro que hace esto este es un ejemplo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, seteo la política por defecto para la cadena de entrada y le digo que es aceptar. Lo mismo para la salida y lo mismo para forward. O sea, acá estoy en realidad utilizando política por defecto de aceptar, entonces yo te debería denegar explícitamente un tráfico. Entonces, acá yo digo, por ejemplo, todo que el router encamine, o sea, todo lo que le llegue al router, pero no sea para él, lo tiene que reencaminar, y que la dirección IP origen sea esta y la destino sea esta, le digo que lo dropeo, que lo descarte. Sería un ejemplo. Entonces, cualquier cosa que yo haga desde este IP origen hasta esta, lo va a descartar, no importa el protocolo que sea, solo chequear las IP. Y acá, si yo quiero natear algo que, supónganse que en la red 2 tenemos internet, entonces lo que hago es, después de rutear el paquete que va hacia internet, y si sale por esta interfaz, lo que hago es lo más caro, entonces significa que le pongo source IP, la IP de origen, la pongo con la pública en vez de la privada. Ese es un ejemplo. Algunas conclusiones. Esto no sé qué pusiste, Mercedes. A ver. Bien. Eso ya lo dijimos varias veces, pero un firewall protege las redes si están conectadas al firewall, si no, no. Tengo 3 tipos de filtrado. Nosotros con iptables usamos filtrar paquete y gateway a nivel circuito. Gateway en aplicación lo hacemos con un proxy. ¿Cómo lo implemento al filtrado en Linux? Con iptables es el comando. Claro. En realidad iptables se llama, no, netfilter es el módulo del kernel, pero como está en el kernel no tengo que poner a correr ningún servicio ni nada, no tengo que arrancar algo, ¿sí? A diferencia del resto que eran aplicaciones como un servidor web, un servidor de correo que yo tenía que arrancarlas, bueno, acá no hace falta arrancarla. Bueno, y otra cosa interesante a destacar que por más que yo tenga un firewall no me garantiza que no voy a tener problemas, porque día a día van cambiando las técnicas y los ataques, entonces debería estar atento. Hay muchos foros, muchos canales de Slack o canales de Twitter, no sé, que hablan de estos temas específicos, entonces todo el tiempo la gente actualiza las últimas novedades en alguna temática, entonces está bueno por lo menos para estar actualizado de lo que va pasando. Bien, eso es todo en cuanto a la teoría.
dudas, preguntas. Dudas seguro que un montón, ¿o no? Sí, tendría que poner a ver lo que eran bien las cadenas, entonces Bueno, bueno, por ahí, por eso yo te había, o sea, por eso mostré un poco este gráfico. Está bueno el que mostró Mercedes, cómo lo procesa, pero quizá uno anterior que debería estar es este que te mostré. Ese. Que básicamente estas son las tres cadenas por defecto y acá adentro tenés reglas. Y si tu paquete no coincide con la regla, va por la política por defecto, que es lo que había puesto Mercedes en en el PDFS. Lo que o quería sea, hacer ahora, sí, las Axel List estarían en donde hay. esas son perdón, en realidad estas son las access list. Lo que Ah, pasa es que fíjate, Agustín, que ahora no tenés un archivo de configuración como veníamos haciendo hasta ahora, nah. sino que es un comando que se ejecuta y ahí se crea Ujú. la regla. O sea, En cambia caliente, o sea, todo lo que haces radicalmente en a lo que caliente. veníamos haciendo. Claro. La access list estaría acá adentro, ¿sí? Yo acá escribo todo lo que quiero para los paquetes que van a atravesar el router, o sea, lo que venga, lo que le llegue a cualquier interfaz del router y que el router diga, ah, no es para mí, lo tengo que reencaminar, acá voy a poner una serie de eslabones en la cadena y esos son las ACL. Ahora, si alguien le manda tráfico específico al router, acá voy a ponerlo, va a entrar a esta cadena, a esta tabla, no, eh, a esta cadena, sí, perdón. Y acá adentro van a haber eslabones que son los ACLs. Si no coincide con ningún eslabón, hace la acción de la política por defecto. Y lo mismo para los paquetes que se originan en el router y salen. Acá hay una cadena y tengo eslabones que son las ACL. Es ¿Se un poco entiende? más complejo que proxy. Sí, es distinto, sí. No sé si llegamos a hacer algo muy sencillo. Déjame que levante eh, LPR. Bien. Déjame que levante algo aunque sea tiramos dos, o ya no digamos, pero bueno. Iniciar. Eh, bien. No me acuerdo la topología de esto, qué bueno. ¿Cuál estaría conectado con cuál Mercedes tiene? A ver, ifconfig. Esto tiene oh, no tiene nada configurado. Ifconfig. Ah, esto nunca lo probé, no tiene nada configurado. Bueno, no importa. Este potrero, por ejemplo, iptables menos L, lo que hace me muestra lo que tengo esto es por defecto la tabla filter. Entonces, de la tabla filter, que es todo el paquete que va a filtrar, como dijimos, tiene tres cadenas por defecto, input, forward y output. No hay reglas. Fíjate que acá no hay ninguna regla puesta. Y me dice que la política de cada una es accept, accept, accept. O sea, si yo le mando, ¿qué IP tenía? La 4. A ver, ¿qué pasa si le hago un ping? Ping a la 4. Bien, ahí llega, ¿sí? ¿Por qué llega? Porque el paquete entra, como es para el firewall, va a entrar la cadena input y acá se fija, no coincide con ningún eslabón, entonces utiliza la política accept. Yo podría cambiar la política por defecto, iptables menos p, ¿a quién? A input y qué cosa, drop. Drop. Así creo que está bien. Guau, fíjate, ¿qué pasó? Este murió. Si ahora le vuelvo a poner la política por defecto de accept, ahí continúa. Bien, suponete que la dropeo, pero yo quiero, o sea, ahí cualquier cosa que llegue, mira, vamos a correr de nuevo este comando,
y me dice que cualquier cosa que llegue a input lo dropea y no hay ninguna regla. Voy a intentar agregar una regla que si viene desde esta IP lo acepte. Entonces primero me gustaría saber qué IP tiene esta. La 3, ok. Y lo voy a dejar corriendo el ping. Entonces yo podría poner IP tables. Menos I de insertar. ¿En dónde? En la cadena de input. Algo que me diga que es menos source. No, menos source. Y le voy a poner ese IP 172.16.04. 17. Gracias, Mercedes. Menos J accept. Creo que está bien eso. ¿No era punto 3, profe? Claro, qué bola que soy. Eh, esta la voy a borrar y le voy a agregar con punto 3. Ahí está. Y si ahora nosotros vemos, fíjate que ahora me dice que para input, o sea, todo lo que llegue a este firewall, a esta máquina que se llama Potrero, va a fijarse si la IP origen es la 3 y si es la 3 lo acepta. Y si no coincide con la 3, no hay ninguna otra cadena, entonces lo dropea. Entonces, si yo ahora pruebo acá, ping, 172.17.04 era, ¿no es cierto? Esto no va a andar. Mientras que esto mismo acá anda. ¿Ves? Sí. Ahí no estoy filtrando ningún protocolo, nada. Si acá de perro, solo IP de origen, pero era como para que, digamos, te cierre la idea. Si yo quisiera agregar este IP también, ¿quién soy yo? ifconfig, la 5, por ejemplo. Fíjate. Yo acá le voy a agregar que sea la 5. Y ahí anda. Ahora cuando reviso las listas, bueno, yo ahora tengo dos eslabones en la cadena, ¿se entiende? Hay un montón de reglas más para agregar. Esto es lo básico como para que te hagas una idea de cómo funciona esto. Pero esto todo es en Sí. caliente, digamos. Si yo borro las 5 en este momento, un delete, chao. Ahí mira, fíjate, este ya no contestó más. Mientras que este otro sigue contestando. Y obviamente si borro la 4 también. ¿La 4 era? Sí. Chao. No, la 3 era. La 3. Ah, claro, acá me dijo que no existe la 4, entonces era la 3. Fíjate que acá. Pero yo ahora lo que podría hacer acá es cambiar la política por defecto de aceptar. Entonces podría hacer menos P, ¿qué hice acá? Menos P, accept. Entonces ahora van a andar las dos. Ahí está. ¿Sí? Más o menos para que tengan una idea. Bien. Las 10 Claro. en punto eh, te dejamos ir. Ah, Ah, para, ¿dudas, preguntas? eh, no, bien, se entendió. Ok. ¿Cómo se llama? Igual ahí sería modo local de cada máquina, estaría en el firewall, ¿no? Sí, 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 porque ahí yo lo que hice todo lo que llegue a esa máquina, o toqué la input, porque no tengo, si vos querés que proteja algo, deberías ponerlo generalmente en la forward, que es para las máquinas que están, las que rutea el tráfico. Claro. Claro, yo lo hice en modo local, por eso usé el input, sí, tal cual. Ah, está bien. Es el ejemplo así más rápido que me salió a hacer, sí. Ok. Bien, bueno. Después hay un video de cómo configurar las primeras cosas y bueno. Y después tenemos práctica para ir haciendo. Pero cualquier cosa, consultanos. Buenísimo. Bien, genial. Eh, voy a dejar de compartir esto y